Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a realizar una representación de datos mediante gráficas. Dice lo siguiente, analiza, Tamara es enfermera en un hospital y debe presentar un informe semanal sobre la cantidad de inyecciones que aplicó diariamente. Para registrarlo, elaboró una tabla como la de la izquierda. ¿De qué manera podría representar esa información gráficamente? ¿De qué manera podría representar esa información gráficamente? Tenemos día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cantidad, lunes 6, martes 8, miércoles 4, jueves 5, viernes 9 y total de cantidad sería 32. Dice, soluciona. Construir una gráfica de barras. Tenemos aquí la gráfica de barras con su respectivo título, cantidad de inyecciones aplicadas durante una semana. Traza el eje vertical correspondiente a las frecuencias. Cantidad de inyecciones, esto corresponde a la frecuencia. Traza el eje horizontal que corresponde a las categorías o días registrados, o sea que la categoría de día, que sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Se dibuja una barra para cada categoría de manera que la altura coincida con la frecuencia correspondiente, ¿no? Se dibuja una barra siempre y cuando que coincida con la frecuencia. Se coloca el título y se rotulan los ejes. Eje horizontal, día, eje vertical, cantidad de inyecciones. Entonces, lunes dice que es 6, lunes 6, ¿no? O sea, el número aquí, lunes 6. Martes 8, martes 8, ¿no? Siempre la altura de la barra debe coincidir con la frecuencia. Miércoles 4, sería acá miércoles 4. Jueves 5, tendríamos jueves 5 acá. Viernes 9, tenemos viernes 9. De esa forma entonces se realiza la gráfica de barra. Aquí la frecuencia, aquí la categoría, en este caso día, debe coincidir con cada una de las tablas de datos. Bien, dicho eso, tenemos entonces, dice acá, comprende. Para representar datos estadísticos mediante gráficas, analiza qué tipo de gráfica conviene más a qué tipo de información, ¿no? ¿Cuál sería lo más recomendable para realizar las gráficas? Si es que habría que analizar de antemano qué tipo de gráfica nos conviene para representar esa gráfica. Tenemos entonces la primera, las gráficas de barras son útiles para representar datos en los que las frecuencias correspondan a números exactos, como este ejemplo que teníamos acá, son cantidades exactas, ¿no? Cuando tenemos cantidades exactas se recomienda las gráficas de barras. Dice acá, son útiles para representar datos en los que las frecuencias correspondan a números exactos. La altura de cada barra representa la frecuencia, la altura de cada barra representa la frecuencia. Y tenemos las gráficas lineales, se utiliza para datos con frecuencias no exactas y referidos a espacios de tiempo. Es una referencia, ¿no? No necesariamente son datos exactos. Las frecuencias se representan con puntos a la altura correspondiente. Tenemos las gráficas circulares. Son adecuadas para representar datos como partes de un total. Es como el de representar el 100%, ¿no? El total de algo. El tamaño de cada sector corresponde al porcentaje del total. También se le llama una frecuencia relativa porque se representa mediante porcentaje en base 100. Y los histogramas representan rangos numéricos como entre 1 y 5, entre 5 y 10, etc. Es un ejemplo, ¿no? Las alturas de las barras representan las frecuencias
y se dibujan sin espacios entre ellas. Por ejemplo, aquí tiene una gráfica de barra. No hay, perdón, aquí hay espacio entre cada barra, pero si tuviéramos un histograma, es parecido a la gráfica de barra, lo único que no tiene espacio entre cada una de las barras. Dicho eso, tenemos aquí resuelve. Número 1. Completa cada gráfica según los datos de la tabla correspondiente y el tipo de gráfica indicado. Entonces hay que construir una gráfica lineal con este dato que tenemos aquí. Clientes atendidos en un supermercado durante 6 horas. Repetimos, clientes atendidos en un supermercado durante 6 horas. Horas sería acá la categoría y cantidad de clientes que sería la frecuencia, ¿no? Una hora, 4 clientes, 2, 4, 3, 2, 4, 9, 5, 8, 6, 3 y total serían 30 datos o frecuencia. Entonces, realizamos la gráfica lineal aquí, colocamos el título, cantidad de clientes atendidos en un supermercado durante 6 horas. Entonces aquí va cantidad de clientes, que va a la frecuencia, representa la frecuencia, y horas, que sería la categoría. Entonces, una hora, que sería 4, una 4, 2, 4 también, 3, 2, 2 acá, y 4, 9, y 9, y 5 es 8, y 6 es 3, 3 acá. Entonces se va relacionando o uniendo los puntos de cada una de las frecuencias que teníamos. Entonces de esa forma pues se realiza una gráfica lineal, ¿no? Lineal porque usa los puntos y puras líneas rectas. Y mediante los puntos entonces va a indicar la frecuencia. En este caso cantidad de clientes. Bien, tenemos la B. Hay que realizar una gráfica circular. Entonces tenemos aquí cantidad de visitantes de un parque según edad, la edad que sería la categoría y la frecuencia absoluta sería niños 20, jóvenes 60, adultos 80 y ancianos 40, total 200. Entonces hay que realizar una gráfica circular. Cantidad de visitantes de un parque según edad. Cuando hacemos gráfica circular tenemos que tener base 100, o sea, el total debe representar 100. Aquí me está haciendo niños 20, que es el celeste, dice que es 10%. ¿Cómo se saca eso? Se divide 20 entre 200, que da 0.1, y luego se multiplica por 100, que debe dar 10%. Vamos a verificar, vamos a ayudarnos con la calculadora, que sería 20 entre 200 nos da 0.1 y lo multiplicamos por 100 porque es el total, ¿no? Y nos da 10, o sea que 20 niños representa el 10%. De esa forma se va representando la gráfica circular porque debe dar 100%. Entonces, jóvenes 60. ¿A cuánto porcentaje representa eso? Se divide 60 entre 200. Vamos a dividir 60 entre 200, que debe dar 0.6. Pero vamos a corregir 60 entre 200. 60 entre 200. Vamos a colocar acá. 0.3, perdón, aquí da 0.3. Dije que iba a dar 0.6, 0.3. Corrección, 0.3 por 100. No da 30%. 30%. Definitivamente, entonces aquí jóvenes verdes, 30%, está muy bien. Entonces se divide 60 entre 200 y luego que nos dio 0.3 se multiplica por 100, que da 30%. Ahora vamos con adultos, que es 80. Adulto es amarillo, ¿no? Entonces divide igual 80 entre 200
Vamos a verificar, sería 80 entre 200, nos da 0.4, y 0.4 lo multiplicamos por 100, nos da entonces 40%. Quiere decir que adulto representa el 40%. Y por último, los ancianos. Sería 40 entre 200. Dividimos 40 entre 200. También se puede simplificar y luego dividir, ¿no? De una forma más simplificada. Pero podemos dividir directamente. 40 entre 200. Entre 200. 0.2. Y eso lo multiplicamos por 100. Me da 20. Entonces, anciano 20%. Es de color chocolate, que es igual a 20%. Y si sumamos 20 más 10 sería 30, 30 más 30, 60, 60 más 40 sería 100%. O sea que aquí debe sumar 100% la gráfica circular. Entonces, como teníamos ya el total y cada una de las frecuencias absolutas, lo dividimos y lo multiplicamos por 100, que es el porcentaje, para que nos diera acá ya la distribución. Entonces hemos representado mediante gráfica circular la cantidad de visitantes de un parque según edad de personas, ¿no? Y ya lo hemos graficado. Bien, entonces tenemos la C. Hay que construir aquí tenemos una tabla que hay que construir un histograma parecido a gráfica de barra, pero no tiene separación de espacio, a diferencia de la gráfica de barra, que son bastante parecidos, pero tiene espacio entre uno y el otro. Y en el caso de rango, pues existe una medida entre un rango y otra, ¿no? Por ejemplo, peso en kilogramos de un grupo de tortugas carrey, peso 40 a 50, o sea, hay un rango, ¿no? De 40 a 50, que son 2 tortugas. 50 a 60, 4. 60 a 70 sería 8. Y 70 a 80, que sería 4. Total, entonces, 20 frecuencias absolutas o la cantidad total de tortugas. Entonces, aquí graficamos peso en kilogramos de un grupo de tortugas carrey. Entonces, peso en kilogramos de un grupo de tortugas de carrey o tortugas carrey, ¿no? O tortugas carrey. Entonces, cantidad de tortuga, aquí viene la frecuencia, que sería esta. Y aquí entonces vendría el kilogramo, que son los rangos. Entonces tenemos 40 a 50, enumeramos 1 al 8 acá, 40 a 50 son 2, entonces aquí hay 2. 50 a 60 dice que son 4, 50 a 60 son 4, 60 a 70 dice que son 8, tenemos aquí el 8, y 70 a 80 4, o sea, sería 4 acá, ¿no? Bien, de esta forma se realiza el histograma. Tiene cierto parecido, repito, con la gráfica de barra, pero la diferencia es que existe un rango acá y además de eso no existe espacio en el histograma. Lo que va de este lado sería representar la frecuencia y lo que va de este lado sería el rango o la categoría. Bien, de esta manera hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.